Bien, si tenemos un cuadrado, lo que debemos saber es que sus cuatro ángulos miden 90 grados y sus cuatro lados son iguales. Normalmente se le llama A cada uno de estos lados. Y debemos saber que el perímetro de este cuadrado es 4A, porque solamente tenemos que sumar, el perímetro es sumar lo que rodea la figura, y sumamos los cuatro lados que son iguales, 4A. Y el área es largo por ancho, A por A, entonces A cuadrado. Entonces estas son las dos formulitas que uno tiene que manejar para calcular perímetro y área de un cuadrado, aunque el perímetro no es necesario, porque perímetro es saber que se suman los lados nomás, pero bueno, no está de más tener la fórmula. Lo importante aquí es que hay una diagonal, y esa diagonal, ahí, la podemos sacar a través del teorema de Pitágoras, diciendo que esto al cuadrado más esto al cuadrado igual a esto al cuadrado, o mejor nos aprendemos una formulita que dice que es el lado raíz de 2. Siempre que tengo la diagonal de un cuadrado va a ser el lado del cuadrado raíz de 2. Entonces vamos a ir haciendo ejercicios donde vamos a ir usando estos conocimientos. Saber que los cuatro lados son iguales, saber que los cuatro ángulos miden 90 grados y saber que la diagonal es el lado raíz de 2. El perímetro, 4A, el área, A cuadrado. 3. Calcular el área y perímetro de un cuadrado de 8 centímetros de lado. Entonces, el cuadrado tiene todos sus ángulos de 90 grados y todos los lados valen 8. Entonces, el perímetro sería 4 por 8, 4A. 4 por 8, 32 centímetros. Y el área del cuadrado sería el lado, 8 al cuadrado, 64. Y estos son centímetros cuadrados. Y ahí tenemos el perímetro y el área. 3. Calcular el área y el perímetro de un cuadrado cuya diagonal mide 3 raíz de 2. O sea, aquí me están diciendo que la diagonal que va ahí vale 3 raíz de 2. Y como sabemos que la diagonal de un cuadrado es igual al lado raíz de 2, entonces quiere decir que el lado vale 3. Todos valen 3. Y ahí tenemos entonces los datos. Ahora sacamos el área y el perímetro. Entonces el perímetro, 4 por el lado, 4 por 3, 12 centímetros. Y el área del cuadrado es el área, el lado al cuadrado, 3 al cuadrado. Y eso nos da 9. Y esos son centímetros cuadrados. 3. ¿Cuál es el área cerrada por un cuadrado de 28 centímetros de perímetro? Nosotros sabemos que el perímetro es la suma de los cuatro lados. Por lo tanto, 28 dividido por 4 nos da 7 centímetros. Quiere decir que cada uno de estos lados vale 7. Y se pregunta, ¿cuál es el área? Bueno, y el área entonces del cuadrado sería 7 al cuadrado igual 49. 7 por 7, 49. Y esos son centímetros cuadrados. Y ahí tenemos el área. 3. ¿Qué ocurre con el área de un cuadrado si triplicamos su lado? Nosotros sabemos que el área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Entonces, si vamos a triplicar, la nueva área va a ser 3A al cuadrado. Esa va a ser el área nueva, porque el lado se triplica. 3 y 3 al cuadrado, 9. 9A cuadrado. Por lo tanto, diremos que el área aumenta 9 veces, 9A cuadrado, 9 veces. En el ejercicio 5 dice en qué porcentaje aumenta el área de un cuadrado si su lado aumenta en un 30%. No salió bien ahí la n, pero es en un 30%. Que 1 es el valor en referencia que uno tiene, ¿verdad? Para las comparaciones de este tipo. Y si aumenta un 30%, entonces este se va a transformar en 1,30, porque aumenta un 30%. Si aumenta un 15%, 1,15. Si aumenta un 28%, 1,28. En este caso aumenta un 30%, 1,30, que es lo mismo que decir 1,3. Ya, ¿y en qué porcentaje aumenta el área? Y nosotros sabemos que el área se eleva al cuadrado, o sea, aquí sería 1 al cuadrado, que es el original, y aquí sería 1,3 al cuadrado.
Bueno, y aquí yo no veo 1,3, veo 13, y yo sé que 13 al cuadrado es 169. Como tiene un decimal, al elevar al cuadrado salen dos decimales, da 1,69. Antes valía 1, ahora vale 1,69. Por lo tanto, su área aumenta un 69%, porque vale 1,69 ahora el área. El ejercicio 6 es similar, solo que ahora él disminuye. ¿En qué porcentaje disminuye el área de un cuadrado si su lado disminuye un 10%? Entonces, si antes valía 1, ahora disminuye un 10%. Si disminuye un 10%, queda en el 90%. Era 1, entonces 0,9. Cambia a 0,9. ¿Y cómo sacamos el área de un cuadrado? Elevando al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado. Entonces, si elevamos 1 al cuadrado, 1. Ese es el área inicial. Y el área final sería 9 por 9, 81. Dos decimales, porque hay 1, 0,81. Y esto equivale al 81%. Por lo tanto, podemos responder que su área disminuye al 81%. O también podríamos decir su área disminuye en lo que falta para el 100%, 19%. Cualquiera de las dos respuestas son correctas. En el ejercicio 7 dicen qué porcentaje aumenta el área de un cuadrado si su diagonal aumenta un 20%. Bueno, si nosotros pensamos en un cuadrado, todos los ángulos valen 90 grados y todos los lados son iguales. En este caso, el lado decimos que es 1, el lado inicial, original. Dicen qué porcentaje aumenta el área de un cuadrado si su diagonal aumenta un 20%. Y nosotros sabemos que la diagonal, la que va aquí, esa diagonal es el lado raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces, si el lado aumenta un 20%, la diagonal también va a aumentar un 20%. Si el lado aumenta un 50%, la diagonal también. Lo mismo que haga el lado va a ser la diagonal, porque la diagonal es el lado por la raíz de 2. La raíz de 2 no se considera porque es una constante. Por ser constante no afecta en el resultado. Entonces solamente me doy cuenta que la diagonal depende directamente del lado. Entonces lo que pase con el lado también va a pasar con la diagonal. Entonces, ¿qué me dice? Me dicen qué porcentaje aumenta el área de un cuadrado si su diagonal aumenta un 20%. Si la diagonal aumenta un 20%, es que el lado también aumenta un 20%. Entonces, el lado final aumenta un 20%, o sea, vale 1,2 ahora. Porque antes valía 1, aumenta un 20%. ¿Y por qué aumenta un 20%? Porque la diagonal aumenta un 20% y el aumento es el mismo para las dos. Y el área, entonces, el área inicial aquí es 1, porque 1 se lee al cuadrado, ¿no es cierto? 1. Y el área final acá sería 1,2 al cuadrado, 12. 12 al cuadrado es 144, con dos decimales, 1,44. Por lo tanto, aumentó un 44%. Entonces, respondemos que aumenta en un 44%. Y listo.